Voy a dormir en casa de mi ex esta noche, dijo mi esposa durante una discusión. Me divorcié de ella. La noche que Alice me dijo que iba a dormir en casa de su ex, no le pedí que se quedara. La miré a través de nuestra cocina y le dije, entonces, llévate tu bolso. Ella me miró fijamente. ¿Qué? ¿Me oíste? Llevábamos casados 7 años. Vivíamos en un tranquilo pueblo costero, donde todo el mundo parecía saber los asuntos de los demás. Yo trabajaba en una empresa de equipos marinos. Y Alice dirigía una pequeña firma de diseño en el centro. Durante los últimos 2 meses, algo había andado mal. Empezó a llegar tarde a casa sin avisar. Mantenía su teléfono boca abajo. Cuando le preguntaba con quién hablaba, decía que era trabajo. No la acusé de engañarme, le hice preguntas directas. Me daba respuestas vagas. Esa noche, finalmente la confronté. Has estado desapareciendo 3 o 4 noches a la semana, le dije. Y cada vez que pregunto dónde has estado, me das otra excusa. Alice se cruzó de brazos. Quizás estoy cansada de que me interroguen cada vez que cruzo la puerta. No te interrogo porque cruces la puerta. Te interrogo porque tu historia sigue cambiando. Su expresión se endureció. ¿Sabes qué? Ya he terminado con esto. Cogió su bolso del mostrador. La observé. ¿A dónde vas? Me dedicó una sonrisa fría. Voy a dormir en casa de mi ex esta noche. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces pregunté, ¿Matthew? Ella dudó. Esa vacilación me dijo lo suficiente. Sí, dijo ella. Matthew. Asentí una vez. Parecía casi decepcionada por mi reacción. ¿Eso es todo? ¿No vas a detenerme? No. Su rostro cambió. William, lo digo en serio. Yo también. Recogió su bolso de viaje del pasillo. En la puerta principal, se dio la vuelta. Pensé que al menos lucharías por nosotros. La miré directamente. Tú tomaste tu decisión. Se quedó allí unos segundos más, esperando que yo dijera algo diferente. No lo hice. Abrió la puerta y salió. Vi su coche desaparecer por la calle. Luego, cerré la puerta con llave. No iba a perseguir a mi esposa hasta la casa de otro hombre. Pero antes de irme a la cama, hice una cosa. Abrí nuestra cuenta bancaria conjunta en mi portátil. Y fue entonces cuando encontré lo primero que Alice había olvidado ocultar. El primer pago era de solo $480. Figuraba como una transferencia a una cuenta que no reconocía. Comprobé la fecha, 6 semanas antes. Luego encontré otra, $720. Y otra más, $1,200. Todas iban a la misma cuenta. Me recliné y miré la pantalla. Alice nunca había mencionado nada de esto. Abrí el historial de la cuenta y revisé los 3 meses anteriores. Había 9 transferencias en total, casi $8,000. No la llamé. No le envié un mensaje. Hice capturas de pantalla y guardé los extractos en mi ordenador. Luego, revisé la tarjeta de crédito conjunta. Había un cargo de hotel de hacía 2 meses. Otro de un restaurante del que nunca había oído hablar. Una compra de combustible en un pueblo a casi 1 hora de distancia. Las fechas coincidían con varias de las noches en que Alice supuestamente había estado trabajando. Hasta tarde. Seguí buscando. A las 2:14 de la mañana, mi teléfono finalmente sonó. Alice, respondí. ¿Estás en casa? Preguntó ella. Sí. Hubo una pausa. Solo quería saber si estás bien. Estoy bien. Sonaba irritada. Al menos podrías decirme lo que estás haciendo. Podría, le dije, pero esta noche, estoy más interesado en lo que tú has estado haciendo. Silencio. ¿Qué significa eso? Encontré las transferencias.
Su respiración cambió. ¿Qué transferencias? $8.000 a una cuenta que no reconozco. No respondió. ¿De quién es, Alice? Te lo explicaré mañana. No, puedes explicarlo ahora. Bajó la voz. William, estoy en casa de Matthew. No voy a hacer esto por teléfono. Qué conveniente. No empieces. Tú empezaste esto cuando saliste por esa puerta. Se quedó en silencio de nuevo. Luego dijo, volveré a casa por la mañana. Bien. Terminé la llamada. No dormí mucho esa noche, pero tampoco la pasé caminando por la casa. Hice café, abrí el portátil y organicé todo lo que había encontrado. A las 7 de la mañana siguiente, llamé a mi amigo Mark. Habíamos trabajado juntos años antes. Y ahora Mark se encargaba de la contabilidad de varias empresas locales. Cuando le expliqué lo que había encontrado, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente dijo, no toques el dinero todavía. Primero, guarda todo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y William? Sí. Si ha estado transfiriendo dinero a alguien, averigua por qué antes de confrontarla. Miré la cuenta de nuevo. Ya sé a quién. Mark hizo una pausa. Matthew. Sí. Se quedó en silencio por un momento. Entonces, averigua para qué era el dinero. Eso era exactamente lo que pretendía hacer. Porque si Alice estaba dispuesta a irse de nuestra casa y pasar la noche con su ex, yo no iba a perder mi tiempo preguntándome si me estaba diciendo la verdad. Iba a averiguar qué parte de nuestro matrimonio ya se había construido sobre una mentira. Alice llegó a casa a las 9:18 de esa misma mañana. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entró. Se detuvo al verme. ¿No dormiste? Dormí lo suficiente. Dejó su bolso en el suelo. William, sobre anoche. Te quedaste en casa de Matthew. Ella desvió la mirada. Sí, eso me lo dijiste tú misma. Estaba enfadada. Así que fuiste a casa de tu ex. Se frotó la frente. No fue así. Me recliné en la silla. Entonces, dime cómo fue. No respondió. En su lugar, entró en la cocina y se sirvió un vaso de agua. Necesitaba un lugar a donde ir. Tienes una hermana. No iba a ir con ella. ¿Por qué? Porque no quería preguntas. Casi me reí. Fuiste con tu ex porque no querías preguntas. Su mandíbula se tensó. Has estado imposible últimamente. No, he estado haciendo preguntas que no quieres responder. Dejó el vaso con más fuerza de la necesaria. No pasó nada entre Matthew y yo. La miré. Entonces, ¿por qué le diste casi $8.000? Se quedó helada. Esa fue la primera vez que vi un miedo genuino en su rostro. ¿Cómo supiste de eso? Nuestra cuenta. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? No respondió. Abrí mi portátil y lo giré hacia ella. Encontré 9 transferencias. Alice miró fijamente la pantalla. Necesitaba ayuda. ¿Con qué? ¿Su negocio? Negué con la cabeza. Le diste mi dinero a tu ex. Nuestro dinero. No, no cambies las palabras. Se cruzó de brazos. Iba a devolverlo. ¿Con qué? No tuvo respuesta. Me levanté. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? No ha estado pasando nada. ¿Alice? Me miró. ¿Cuánto tiempo? Bajó la mirada. Unos 4 meses. 4 meses. Asentí lentamente. ¿Y esperas que crea que no pasó nada? Te lo dije, hablamos. Eso es todo. En hoteles. Levantó la cabeza de golpe. La observé con atención. Ella lo sabía. ¿Revisaste la tarjeta? ¿Lo revisé todo? Se sentó.
Por primera vez, parecía agotada. William, cometí errores. No, tomaste decisiones. Empezó a llorar en silencio. No me acerqué a ella. Creo que necesitamos hablar de ir a terapia, dijo. Ya hemos pasado la etapa de la terapia. No digas eso. Pasaste 4 meses mintiéndome. Le diste miles de dólares a tu ex y luego me dijiste que ibas a dormir en su casa. Cerré el portátil. No hay nada más que discutir. Su voz se apagó. ¿Te vas a divorciar de mí? La miré directamente. Sí. Esta vez, no discutió. Solo me miró fijamente. Y supe que la lucha, finalmente, había cambiado de bando. Alice no aceptó el divorcio. Durante la semana siguiente, cambió por completo. Dejó de llegar tarde a casa. Empezó a preparar la cena de nuevo. Me preguntaba por mi trabajo e intentaba actuar como si estuviéramos reparando algo. No le seguí el juego. 3 días después de decirle que me divorciaba, se sentó frente a mí en la cena. ¿Podemos, por favor, hablar como antes? Estamos hablando. No, estás ahí sentado como si yo fuera una extraña. Tú me convertiste en un extraño cuando empezaste a ocultar tu vida. Dejó el tenedor. Te dije que lo sentía. Sentirlo no borra 4 meses. ¿Qué quieres de mí? Quiero la verdad. Me miró fijamente. Te lo conté todo. No, me contaste lo que pensabas que ya sabía. Desvió la mirada. Eso fue suficiente. A la mañana siguiente, me reuní con Mark en su oficina. Le llevé copias de los extractos bancarios y los registros de la tarjeta de crédito. Los revisó cuidadosamente. Estos pagos no fueron aleatorios, dijo. ¿Qué quieres decir? Casi siempre van seguidos de retiradas de otra cuenta. ¿De quién? De Matthew. Me quedé mirándolo. Así que Alice no solo lo estaba ayudando. Parece que estaba manteniendo su negocio a flote. Mark giró su monitor hacia mí. Había pagos de equipos, seguros y 2 meses de alquiler comercial. Me incliné más cerca. Nunca me dijo que él tuviera problemas financieros. Probablemente no quería que preguntaras por qué tu dinero iba allí. Asentí. Había otro documento en la carpeta, una confirmación de pago de un proveedor de marina. La descripción me llamó la atención, depósito para reparación de embarcación. Reconocí la empresa. Matthew había mencionado años antes que quería comprar un viejo barco de pesca y convertirlo en un negocio de charter. Miré a Mark. ¿Puedes rastrear a dónde fue el dinero? Puedo documentar las transferencias. Tu abogado puede encargarse del resto. Ni siquiera le había dicho a Alice que ya había contratado a uno. Esa tarde, me reuní con Claire Bennett, una abogada de divorcios recomendada por Mark. Le di todo. Estudió los documentos e hizo una pregunta. ¿Tenía Alice permiso para usar la cuenta conjunta para estos pagos? No. ¿Estuviste de acuerdo alguna vez en apoyar el negocio de Matthew? Absolutamente no. Cerró la carpeta. Entonces, no confrontes a ninguno de los dos. Deja que los registros hablen. Asentí. Antes de irme, Claire añadió. Y no muevas dinero solo para castigarla. Protege tu parte legalmente. No lo haré. Cuando volví a casa esa noche, Alice estaba esperando. Hablé con Matthew, dijo. Me detuve. ¿Qué quería? Dice que estás haciendo esto más grande de lo que es. La miré por un momento. Matthew tiene una opinión interesante, para ser un hombre que sacó $8,000 de mi matrimonio. Su rostro se puso pálido. Eso no es justo. Cogí mis llaves. No, Alice. Lo que no es justo es hacerme financiar al hombre que elegiste por encima de mí. Se acercó a mí. William, por favor. Abrí la puerta. Habla con tu abogado. Luego salí.
El divorcio ya no era una amenaza. Ya estaba en marcha. El abogado de Alice intentó un enfoque diferente una vez que los papeles del divorcio fueron presentados oficialmente. Afirmó que yo había abandonado el matrimonio emocionalmente y que Alice había estado tratando de arreglar las cosas mientras yo me negaba a cooperar. Claire no reaccionó. Simplemente colocó los registros bancarios sobre la mesa. Entonces, explique esto, dijo. El abogado de Alice revisó los extractos. Estas transferencias están siendo disputadas. ¿Por quién?, preguntó Claire. Por mi clienta. Claire deslizó otro documento sobre la mesa. Su clienta admitió que le dio dinero a Matthew. Dice que fue un préstamo. Entonces, ¿dónde está el acuerdo de préstamo? No respondió. Claire se reclinó. ¿Dónde están los términos de pago? De nuevo, silencio. La reunión terminó sin un acuerdo. 2 semanas después, fuimos ante el juez para una audiencia preliminar. Alice se sentó junto a su abogado. Me miró antes de que entráramos en la sala. William, me detuve. Por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Destruir todo. La miré. Tú lo destruiste cuando tomaste mi dinero y se lo diste a él. Su abogado le tocó el brazo. Vamos. Dentro de la sala, su abogado argumentó que yo estaba siendo irrazonable. Afirmó que el dinero era un préstamo personal entre Alice y Matthew y no tenía nada que ver con él. Divorcio. Claire se levantó cuando fue nuestro turno. Tenemos registros bancarios que muestran transferencias repetidas de fondos matrimoniales. Cargos en la tarjeta de crédito que corresponden a reuniones entre la señora Turner y el señor Matthew. Y pagos directamente conectados a su negocio. El abogado de Alice objetó. Especulación. Claire ni siquiera lo miró. También tenemos registros del proveedor que confirman que uno de esos pagos se hizo para la embarcación del señor Matthew. El juez revisó los documentos. Luego miró a Alice. Señora Turner, ¿autorizó usted estas transferencias? Alice tragó saliva. Sí. ¿Las autorizó su marido? No. La sala se quedó en silencio. Su abogado intentó interrumpir. Señoría, mi clienta creía que el dinero beneficiaría indirectamente a la familia. Casi me doy la vuelta. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que intentarían cualquier cosa para que sus acciones parecieran razonables. El juez no estaba convencido. Ordenó que los registros financieros fueran revisados como parte del acuerdo de divorcio. Después de la audiencia, Alice me alcanzó en el pasillo del juzgado. Podrías haber hablado conmigo antes de llevar esto a los tribunales. ¿Lo hice? ¿Cuándo? Cada vez que te pregunté dónde estabas. Negó con la cabeza. No lo entiendes. No, dije. Lo entiendo perfectamente. Bajó la voz. Se suponía que Matthew y yo no íbamos a ponernos serios. La miré fijamente. ¿Poneros serios? Bajó la mirada. Me acerqué. ¿No se suponía que os pusierais serios mientras estabas casada conmigo? No respondió. Luego susurró, no se suponía que pasara. Asentí. Esa es la primera cosa honesta que has dicho. Me alejé antes de que pudiera responder, pero no había terminado. Todavía había una cosa que no le había mostrado, y no tenía ni idea de que la tenía. Lo que no le había mostrado a Alice era una grabación, no de ella y Matthew, sino de una conversación que había tenido con una de sus amigas. Se llamaba Lauren, y me había llamado 2 días después de la primera audiencia. Sonaba nerviosa. No sé si debería estar contándote esto. Si me estás llamando, probablemente deberías. Respiró hondo. Alice me dijo algo hace meses. ¿Qué? Dijo que estaba pensando en dejarte por Matthew. No dije nada. Lauren continuó.
Me dijo que Matthew estaba pasando por problemas financieros y que quería ayudarle a recuperarse. ¿Cuándo te dijo esto? Antes de la primera transferencia. Eso importaba, porque Alice le había dicho al tribunal que el dinero era simplemente un préstamo. Después de que las cosas entre ella y Matthew ya se habían complicado. Le pregunté a Lauren si estaba dispuesta a confirmar lo que había dicho. Dudó. Luego aceptó. Le di la información de contacto de Claire. 2 días después, Claire me llamó. Lauren ha hecho una declaración. ¿Qué dijo? Lo suficiente para establecer que Alice planeaba dejarte meses antes de que admitiera que la relación existía. Me senté en silencio. Luego, Claire añadió algo más. Hay más. Me envió una copia de un documento. Era un correo electrónico que Alice le había enviado a Matthew. El correo era de 4 meses antes. Había escrito que, una vez que el divorcio terminara, quería empezar de nuevo en otro lugar. La fecha era importante. Fue 3 semanas antes de la primera transferencia de dinero matrimonial por parte de Alice. Le reenvié todo a Claire. Lo incluyó en el paquete de pruebas. Alice no sabía nada de esto. Una semana después, su abogado solicitó otra reunión para llegar a un acuerdo. Esta vez, Alice vino sola. Me miró a través de la mesa. ¿Por qué haces esto? No te estoy haciendo nada. Me estás haciendo parecer una criminal. Estoy mostrando lo que pasó. Negó con la cabeza. ¿Podrías perdonarme? No. Después de 7 años. 7 años es exactamente la razón por la que no fingiré que esto no sucedió. Miró a Claire. ¿Puedes realmente recuperar el dinero? Claire respondió antes de que yo pudiera. El tribunal decidirá cómo se dividen los fondos matrimoniales. Alice me miró de nuevo. ¿Y la casa? Me quedaré con mi parte. ¿Y Matthew? Hice una pausa. ¿Qué pasa con él? Bajó la mirada. Se va. Esa fue la primera vez que entendí el giro final. ¿Te deja? Asintió. Dice que no puede con todo esto. Casi sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque Alice había pasado meses arriesgando nuestro matrimonio para construir un futuro con él. Y en el momento en que ese futuro se volvió difícil, Matthew se marchó. Me levanté. Entonces deberías hablar con él. Alice me miró. Ya no quiero a Matthew. Cogí mi carpeta. Ese no es mi problema. Por primera vez, lo entendió. No había una segunda oportunidad esperándola. Lo siguiente era el juicio. La audiencia final fue 3 semanas después. Alice llegó con su abogado, pero Matthew no estaba allí. Lo noté de inmediato. Alice notó que yo lo había notado. Desvió la mirada. El juez revisó primero los registros financieros. Claire explicó las transferencias, los cargos de la tarjeta de crédito y los pagos realizados al negocio de Matthew. Luego, la declaración de Lauren se incluyó en el acta. El abogado de Alice intentó argumentar que Lauren había malinterpretado lo que Alice quería decir. Claire hizo una simple pregunta. ¿Autorizó la señora Turner las transferencias? Sí. ¿Las autorizó su marido? No. Tenía la intención de dejar el matrimonio por Matthew. El abogado de Alice objetó. El juez permitió la pregunta porque era relevante para la disputa financiera. Alice se quedó muy quieta. Su abogado se inclinó hacia ella. Finalmente respondió. En ese momento, sí. La sala se quedó en silencio. Claire no la presionó. No lo necesitaba. El juez se volvió hacia los registros financieros. Señora Turner. ¿Puede explicar por qué se usaron fondos matrimoniales para pagar los gastos del negocio del señor Matthew? Alice me miró. Pensé que íbamos a construir algo juntos. Después de que mi marido se hubiera ido, añadió en voz baja.
El juez volvió a mirar los documentos. ¿Sabía su marido de este plan? No. Eso fue todo. La historia que Alice había estado contando. Sobre una mujer confundida que comete errores durante un matrimonio con problemas. Había desaparecido. Había estado planeando una vida diferente mientras todavía usaba la mía para financiarla. El juez dictaminó que las transferencias en disputa se tendrían en cuenta en la división de los bienes matrimoniales. Alice sería responsable de devolver una parte sustancial del dinero. El divorcio en sí fue concedido. La casa se vendió y las ganancias se dividieron según el acuerdo. No habría apoyo financiero continuo entre nosotros. Cuando el juez terminó, Alice me miró. William. Me detuve cerca de la puerta de la sala. Caminó hacia mí lentamente. Nunca quise que terminara así. La miré. Me dijiste que ibas a dormir en casa de Matthew. Estaba enfadada. Lo dijiste porque querías herirme. Bajó la mirada. Pensé que me detendrías. Esa es la parte que nunca entendiste. Levantó la vista. Te habría detenido si te hubieras ido de nuestra casa, le dije. No iba a detenerte si elegías a otro hombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podremos al menos hablar algún día? No. Se estremeció. ¿Por qué? Porque no queda nada que negociar. Salí. Fuera, Mark esperaba junto a su coche. ¿Cómo fue? Se acabó. Asintió. Luego preguntó, ¿estás bien? Miré de nuevo al juzgado. Sí. Y por primera vez, lo decía en serio. 6 meses después del divorcio, apenas reconocía la vida que había estado viviendo antes. Me mudé a un lugar más pequeño cerca del agua. No era lujoso, pero todo lo que había en él era mío. Sin teléfonos ocultos, sin noches sin explicación. Sin discusiones que comenzaban porque hacía una simple pregunta. El trabajo también mejoró. Sin los constantes problemas en casa, empecé a aceptar proyectos más grandes. Mi jefe se dio cuenta y me dio un puesto mejor. Mark bromeaba diciendo que finalmente parecía que volvía a dormir. Lo estoy, le dije. Se rió. Alice no había desaparecido por completo. Todavía se estaban realizando pagos para saldar el dinero que debía. Cada mes recibía un extracto que mostraba que se había devuelto otra cantidad. Nunca celebré esos pagos. No eran una venganza. Eran simplemente el resultado de lo que el tribunal había decidido. Entonces, una noche, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Respondí. William. Reconocí a Alice de inmediato. No dije nada. Sé que no quieres saber de mí. Tienes razón. Respiró hondo. Solo quería disculparme. ¿Por qué? Hubo un largo silencio. Por todo. Miré por la ventana. Eso no es suficiente. Lo sé. Sonaba diferente, menos segura. ¿Qué pasó con Matthew?, le pregunté. ¿Se fue? Lo sé. Dijo que no podía soportar la presión. Casi me reí. Eso suena propio de Matthew. Se quedó en silencio. Luego dijo, pensé que iba a tener una vida mejor. Tú la elegiste. Lo sé. Otro silencio. ¿Alguna vez piensas en nosotros? Respondí con sinceridad. A veces. Pareció sorprendida. Pero no de la manera que tú quieres. ¿Qué significa eso? Significa que recuerdo los años buenos. También recuerdo la noche en que te fuiste. Empezó a llorar. No debía haber dicho eso. No, pensaste que lucharía por ti. Me recliné. Ahí es donde te equivocaste. Esperó. Continué. Cuando me dijiste que ibas a dormir en casa de tu ex. Pensaste que me estabas dando una razón para perseguirte. Miré la habitación vacía a mi alrededor.
En realidad, me diste una razón para detenerme. No respondió. Después de unos segundos, terminé la llamada. No bloqueé el número. No lo necesitaba. No quedaba nada que Alice pudiera decir que cambiara lo que pasó. Recordé esa primera noche. A veces, ella esperaba que yo suplicara. En cambio, abrí nuestra cuenta bancaria. Encontré la verdad. Luego, la seguí a donde quiera que me llevara. Alice pensó que irse a casa de Matthew me haría luchar por nuestro matrimonio. Tenía razón en una cosa. Cambió todo, solo que no de la manera que ella esperaba. Esa noche se fue, pensando que había elegido a otro hombre. Yo me quedé en casa y me elegí a mí mismo. Gracias por su atención.